Bendiciones, muy buenos días. Les invito, amados hermanos, a que escuchen unos versículos que encontramos en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Y dice así, en la versión popular: Por esto, yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Bendita sea la palabra del Señor. Creo que son unos versículos que definitivamente todos los que creemos en el Señor y hemos leído alguna vez la palabra de Dios tendremos que recordar. Aquí hay un desafío muy grande que hace el apóstol Pablo a los cristianos en la ciudad de Corinto y que suena como un eco para nosotros hoy también. Porque ese mismo desafío lo sigue haciendo Dios a cada uno de nosotros que formamos su iglesia. Y ese desafío es el desafío a guardar, a conservar la unidad del Espíritu. Aquí ya comenzamos diciendo algo sumamente básico e importante. La unidad de la que se habla aquí no es la unidad en los términos que nosotros los humanos la podamos entender, solamente estando juntos o compartiendo algún tiempo. Eso es bueno, pero esa no es la unidad que se nos manda conservar aquí. Porque esta unidad no es un producto humano, es algo que ha logrado solamente Dios por su Espíritu. Es la unidad que genera el Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas, como personas individuales y también, evidentemente, con los demás hermanos. Porque si tenemos o decimos que estamos unidos a Dios por su Espíritu, pues la evidencia de esa unidad que tenemos con el Señor va a ser la unidad entre los hermanos, la unidad del Espíritu que ha logrado el Señor, que ha conquistado el Señor para nosotros, su iglesia, para que podamos vivir en esa unidad y de esa manera hacer posible que la gloria de Dios se manifieste, su obra pueda ser realizada con eficacia, con su aprobación, con su beneplácito, porque de otra manera estaremos juntos en un mismo lugar, pero no unánimes. Estaremos todos reunidos en una misma iglesia, un mismo templo, pero sin la más mínima expresión de la unidad del Espíritu. Hay una palabra hebrea que es clave para entender esto y es una palabra muy sencilla de apenas unas 4 letras, o ehab. La palabra ehab significa una unidad de pensamiento, de propósito y de acción. Es la palabra que se usa para hablar de la unidad que existe entre el Padre y el Hijo. Cuando Jesús dice, porque el Padre y yo uno somos, uno en propósito, uno en acción, uno en un mismo sentir. Es la palabra que se usa también en la unión matrimonial. Y dejará el padre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán una ehab,
serán una sola carne. Van a ser dos, pero van a ser uno, porque son dos en el mismo propósito, en la misma intención, en el mismo sentir. Si esos elementos no son o no están presentes en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, no podremos hablar de unidad. La unidad del Espíritu de Dios. Y es una tragedia que esto no sea así. Es decir, que nosotros vivamos engañados creyendo que estamos unidos porque vamos a los cultos y comemos después del templo, después de la reunión, o nos vamos y compartimos un tiempo especial en algún lugar. No, estar en un mismo lugar no es estar unidos en el Espíritu. Si esa congregación no está clara del propósito de Dios en sus vidas como iglesia, jamás podrá hablar de unidad del Espíritu. Y quiero decirles que esa sería nuestra responsabilidad, porque ya dije que esa unidad es el resultado de la acción de Dios, es la unidad del Espíritu. Y aquí en Efesios 4 se nos está pidiendo que estemos solícitos, como dice la versión del 60, en guardar, en conservar la unidad del Espíritu. Es decir, que hay muchas cosas que nosotros debemos hacer según la orientación de la palabra de Dios para guardar, para conservar esa unidad. Y bueno, ahí podemos mencionar muchas cosas. El amor fraternal, la expresión del amor entre los miembros del cuerpo de Cristo. Un amor que se manifiesta no solamente en palabras, sino en acciones. Y en ese amor fraternal podemos contar con la presencia de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina el Salmo diciendo que en esa unidad envía al Señor bendición y vida eterna. Si no estamos armoniosamente unidos en el mismo sentir, en el amor de Dios, en el amor los unos por los otros, entonces no estamos trabajando para conservar la unidad del Espíritu. Si lo único que hacemos es murmurar y chismear y hablar mal del hermano, eso destruye la iglesia. Y evidentemente destruye la vida de la persona que peca así. Aquí el apóstol Pablo está insistiendo en que estos cristianos deberían esforzarse en guardar la unidad del Espíritu, y una manera de hacerlo es permanecer en el amor fraternal, dando evidencia de que realmente nos amamos. Pero además de eso, el amor obra, ¿verdad? El amor no es un sentimiento en el cual nosotros nos recreamos porque sentimos bonito. No, el amor se traduce en buenas obras. La obra de vuestra fe es la obra del amor de Dios en nuestros corazones. Es decir, que tenemos que realizar actividades que vayan en armonía con la voluntad de Dios, con el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Desde una comida que preparemos, desde una salida a evangelizar, desde un culto especial, desde un estudio bíblico, cualquier cosa que hagamos tiene que llevar esa orientación, ese deseo de glorificar el nombre de Dios en nuestras vidas, de mostrar el amor de Dios en nuestros corazones, y eso fortalece la unidad del Espíritu, teniendo claro nuestro propósito y lo que hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos. Amados hermanos, tenemos que profundizar en eso, porque las actividades que podamos hacer no deben ser hechas solamente para, por poner un ejemplo, recaudar fondos. Sí, es cierto, y tenemos pues toda la libertad para hacer actividades para recaudar fondos para la iglesia, para un programa especial, para alguna necesidad. Pero por encima de eso está el amor y la unidad que debemos profesar los unos por los otros, y estar claros de que estas actividades no se hacen para gratificación personal, sino para ayudar a la obra del Señor,
Por eso es que no vale el caso a veces de que nos presentemos la pregunta, bueno, ¿y por qué tantas veces? ¿Y por qué tan seguido? Y algunos hasta dirán, ¿y por qué tan caro? Hermanos, es para la obra del Señor. Y debemos favorecer la obra del Señor. La unidad del Espíritu se guarda en la doctrina. Tenemos que conocer a Dios en su palabra. Tenemos que conocer la esencia de las doctrinas fundamentales de la Escritura, de nuestra experiencia de salvación, de la obra redentora del Señor. Hay personas que desconocen completamente su Biblia y las enseñanzas fundamentales en cuanto a la misma obra de salvación. ¿Cómo es posible estar unidos en el Espíritu si no conocemos la palabra que ha inspirado el Espíritu? Tenemos que buscar más profundidad en el conocimiento de su palabra. No es que tengamos que hacernos eruditos ni nada de eso. Tenemos que entender simplemente por la guianza del Espíritu del Señor la enseñanza fundamental de la Escritura en cuanto a estas doctrinas que fundamentan a la iglesia del Señor. Por eso es que hay muchos, como dijera el apóstol, como niños fluctuantes, movidos de un lado para otro, sin tener una profundidad doctrinal, un conocimiento profundo de las Escrituras. Para que ya ustedes no sean más de esos que son movidos de aquí para allá y que no saben, como dice el dicho, dónde poner el huevo. Tenemos que estar conocedores de las Escrituras, de las verdades del Evangelio, y eso es guardar la unidad del Espíritu. Y dice aquí en el vínculo de la paz, viviendo en paz unos con otros. Sabemos que la paz es esta de la que hablamos, Shalom en griego, en hebreo, Irene en griego, es algo más que ausencia de conflicto. Porque vamos a tener conflictos, definitivamente. Pero por encima de esas diferencias que podamos tener, nos une ese mismo propósito, ese mismo sentir. Y sabemos entonces qué acciones tomar. Pero vamos a estar unidos en esa paz. Seguid la paz con todos. Es la parte vedada del versículo de Hebreos 12:14, que casi no se cita. Cuando hablamos nosotros que proclamamos la santidad y hablamos de la santidad y mencionamos Hebreos 12:14, nos centramos en esa parte que dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero lo que es paradójico es que muchas veces no estamos siguiendo la paz con todos. Estamos en enemistades, estamos en pleitos, estamos en contiendas con familiares, con amigos y a veces hasta con hermanos de la iglesia, que ya no me cayó bien por algo que dijo, hizo, y ya yo pongo la distancia. Y ya no lo saludo como antes. Ya no es igual. Entonces, estaremos siguiendo la paz cuando por detrás de los hermanos hablamos, murmuramos, juzgamos. Entonces la otra pregunta sería, ¿de qué santidad estamos hablando? Es un juego, es una burla. ¿De qué santidad estoy hablando si no tengo la capacidad de vivir en paz con mis hermanos? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y menciona allí algunas cosas que no podemos considerar ahora, pero que hablan de esa unidad del Espíritu. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Hay un solo Dios que nos ha llamado a una sola esperanza. Hay un Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos, pero solamente cuando somos capaces de vivir en esa unidad, en ese amor, cuando nos esforzamos. Por eso dice,
estén solícitos. No es una actividad que se hace por desgano, por necesidad. No es algo que nos obliga porque sí, porque si no, pues ¿qué vamos a hacer? No, es algo a lo cual debemos dedicarle toda nuestra atención, nuestro esfuerzo, todo nuestro amor, poner en práctica nuestra creatividad, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para conservar esa unidad del Espíritu, amados hermanos, porque si no, no seremos iglesia, no seremos pueblo de Dios. Si estamos cada quien jalando por su parte, si estamos supuestamente trabajando en la obra del ministerio, pero con celos, con ira, con contiendas, con murmuraciones, estaremos destruyendo con nuestras manos y pies lo que estamos pensando con nuestra cabeza. Cuidémonos, hermanos amados, porque la advertencia del apóstol Pedro es una que a veces no tenemos en cuenta y que es minimizada. Minimizada porque a veces nos ponemos a escuchar predicadores que no son predicadores. Son gente que habla de la palabra de Dios, pero la tuercen, la predican a conveniencia para justificar sus doctrinas. Y me refiero al versículo donde Pedro nos advierte: tengan cuidado, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y estos predicadores se dicen: no tengan en cuenta eso, este león no tiene dientes, este león no muerde, el león de Judá es más fuerte. Y tratan de minimizar el poder de Satanás para destruir. Y ese poder es real y la Escritura nos da testimonio de eso una y otra vez. El apóstol Pedro no está diciendo que no tiene dientes. Está advirtiendo, porque él es un león. No es un león, dice, es como león, pero está en la función de devorar. Como Jesús tampoco literalmente es un león, es una figura, una metáfora. Pero de que tiene la capacidad para devorar y destruir, la tiene. Y no siempre lo hace de una manera así de sorpresa y que sin pensarlo. No. Satanás tiene estrategias. Y por eso, aparte de guardar la unidad del Espíritu, es conocer a Satanás. San Pablo dijo en una ocasión que ellos no ignoraban las maquinaciones del diablo, sus artimañas, su trabajo sucio para atacar y destruir al creyente y de paso pues hacer daño a la iglesia. No seamos ingenuos. Hay que prepararse, y prepararse para luchar contra Satanás y sus huestes no es aprender palabras de que te reprendo o te cancelo, o eso es perder el tiempo. No tiene que ver con eso. Lo que tiene que ver sobre todo es con estar sujetos a Dios. Sujetaos pues a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Hay que sujetarse a Dios para que podamos resistir a Satanás. Si no estamos sujetos a Dios en obediencia a su palabra, el diablo se va a reír de nosotros. Aunque gritemos y le cancelemos 1000 veces, aunque lo reprendamos 60 veces, eso no va a servir para nada. Hay que estar sujetos a Dios. Entonces, cuando Satanás venga a tratar de movernos, a tratar de hacernos daños con sus dardos de fuego, entonces nosotros les podremos responder con la palabra de Dios y podemos decir: escrito está, Satanás. Esta es la manera que tenemos, guardando la unidad del Espíritu, porque si estamos unidos, si estamos juntos en ese mismo propósito, nos mueve el mismo amor, estamos comprometidos todos por llevar adelante la obra del Señor en unidad en la doctrina, la unidad devocional, la unidad espiritual. Bueno, pudiéramos hablar mucho de eso, pero solo en esa unidad podemos resistir a Satanás. Por eso quiero terminar en esta mañana
con una fábula que realmente nos ilustra este asunto. Y se trata del león y los tres bueyes. Cuentan de que en un país muy lejano vivía un león que soñaba con comerse a tres bueyes enormes que se alimentaban siempre juntos en el mismo prado. Estos tres bueyes eran íntimos compañeros y siempre estaban comiendo en el mismo lugar. Y el león soñaba con devorarse a los bueyes, pero resultaba una imposibilidad. El león no era tonto, decía, tres bueyes acaban conmigo y no voy a poder tener la oportunidad de comérmelos. Por eso es que el león se puso a pensar a ver qué podía hacer para acabar con los bueyes. Y dice que un día se le ocurrió una idea genial que tenía que funcionar de por sí. Le garantizaría tener la comida segura por una larga temporada al león. Su plan consistía en ir contándoles mentiras a cada uno de los tres bueyes por su lado, difamando del otro buey. El plan consistía en ir contándole estas mentiras de manera que los bueyes crearan entre ellos recelo, sospechas, y tuvo un éxito extraordinario en muy corto plazo, porque los inseparables amigos comenzaron a acudir a su cita diaria para comer cada vez más distanciados. Complacido, el león ante tal situación continuó creando conflictos entre los bueyes, hasta que un día estos bueyes fueron al prado, cada uno por su lado. Al comprobar el león que ninguno iría más unido al otro, entonces dijo, ya, esta es mi oportunidad. Ninguno va a querer defender al otro porque están enemistados. Y entonces el león aprovechó la ocasión y saltó sobre el buey que estaba más cercano a él y lo devoró. Y ninguno de sus compañeros hizo nada porque estaban envenenados por el león en su mente. Esta es una fábula muy sencilla que tiene una gran moraleja. La moraleja es que no debemos prestar atención a los chismes de los extraños o de nadie. No prestar oídos a los chismes, porque estos siempre están dispuestos para hacernos daño. Si estamos escuchando porque te enteraste del hermano fulano y mira lo que dijo y qué hizo, y empezamos a alimentar la murmuración y creando desconfianza y recelo con los hermanos, téngalo por seguro que ese león tiene dientes y ese león podrá devorar a más de uno y acabar con la eficacia de una iglesia. Quizás los mantenga unidos en el mismo edificio, celebrando cultos, pero sin poder de Dios, sin comunión los unos con los otros. Pues ahí no pasa nada. Y el diablo está contento. No le importa mucho de que sigan juntos en el mismo lugar si no están unidos en el espíritu, si no forman una ejad entre ellos. No va a pasar nada. Seamos sabios y esforcémonos, hermanos, en guardar esa unidad del espíritu. No permita que alguien venga a contarle un chisme de nadie. Y si alguien está hablando mal de alguno de los hermanos y viene con usted, cállelo. Porque a veces nos callamos, pero no decimos nada. No, repréndalo. Dice la Escritura que debemos reprendernos, exhortarnos los unos a los otros.
Pero no queremos problemas con nadie, ¿verdad? Pero nos estamos metiendo en problemas con Dios. Mejor un problema entre nosotros de esa naturaleza que pecar contra Dios. Porque como dice el dicho, el que calla, otorga. Seamos guardianes de la unidad que el Espíritu nos ha logrado. Guardianes de la doctrina, de la comunión que debemos tener unos con otros. Si tiene algo en contra de alguien, mejor vaya con esa persona y hable y arregle las diferencias. Eso es unidad, eso es estar convencidos de en quién hemos creído. Porque a veces parte de lo que hacemos es porque todavía no sabemos en quién hemos creído. Sí, hemos creído en un Dios de amor y misericordia, definitivamente, pero un Dios justo, que también es fuego consumidor y que no tendrá por inocente al culpable. Que Dios nos ayude a todos, amados hermanos, a estar involucrados en este trabajo de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que el Señor les bendiga, que tengan una feliz tarde. Y bueno, pues esperamos verles a la noche en el estudio bíblico. Vamos a orar. Les recuerdo que estábamos orando por Daniela, una bebé recién nacida que estaba o está todavía hospitalizada, pero gracias a Dios hemos tenido noticias de que ha mejorado y esperemos que pronto sea dada de alta. Les pido que sigamos orando por mi esposa, por esta situación de salud que se le ha presentado, que Dios se glorifique en su vida. Y pido oración también por mi nieto Leito, que está enfermito de sus pulmones. Ya le pusieron un tratamiento, pero ya ha venido algunos días atrás con esta situación. No se sabe si es alergia o algo, pero les pido que me ayuden a orar por Leo para que el Señor se glorifique también en su vida y le sane completamente. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero y tú nos ayudas para entender tu palabra y nos animas y también, Señor, nos desafías para que seamos solícitos, estemos solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, para que tú puedas habitar en medio de nosotros y tú puedas enviar a nuestras congregaciones bendición y vida eterna. Señor, sé propicio a las necesidades de mis hermanos. En esta mañana te pedimos que seas glorificado en la vida de cada enfermo, Señor. Seguimos orando por Carlos Menchaca, Padre, para que termines la obra en su vida, Señor, de sanidad. Nada es imposible para ti, Señor. Síguele fortaleciendo, pero sobre todo fortaleciendo su fe, que tenga la oportunidad de estrechar su relación contigo. Ruego por mi esposa también, Padre Santo, y esta cita de jueves, que tú des gracia, sabiduría a este equipo médico que la ha de atender, y tú des, Padre Santo, una solución definitiva a este asunto. Permite que ella pueda estar firme en ti, Señor, y esperando en tu misericordia. Pedimos, Padre, por Daniela, esta bebé que tú has permitido venga a este mundo, Señor. Te rogamos que tú permitas que su restauración sea pronta y completa y ella salga, Señor, de ese hospital y sea entregada a sus padres para su alegría y para, Señor, su complacencia. Bendícenos a todos, guárdanos muy cerca de ti, bendice nuestra iglesia, cada familia en ella representada, Señor. Te lo ruego humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Cristo sea con todos. Amén.